Hoy vamos a hablar de la administración Chávez Robles, sus retos y cómo vemos el panorama para estos primeros días. Concluida la tarea de nombrar el gabinete, tarea que tomó un largo periodo de tiempo, tarea que además hay que recordar que se utilizó una metodología diferente para convocar a aquellas personas que quisieran formar parte del equipo de gobierno. Aspectos de alguna forma no siempre adecuadamente comentados por la prensa ni por muchos de los votantes. Yo, por ejemplo, recibí una nota de una de nuestras suscriptoras que se sentía maltratada en el sentido de que una hija había participado en el proceso, ¿verdad?, de enviar su currículum y evidentemente desde que uno envía un currículum siempre las expectativas que se crea uno de lograr el cargo. Yo quisiera decirle a la señora que yo la entiendo en su sentimiento, pero que bueno, cuando se trabaja en equipos, en grupos, las selecciones que se hacen pueden no estar conforme a lo que nosotros quisiéramos, aparte de que puedo entender su punto más íntimo, su subjetividad afectiva que la llevaba a poder ver concretado ese sueño. En todo caso, detrás de todo esto hay un acto que hay que valorar. Ninguna otra administración en el histórico de Costa Rica, en el pasado histórico de Costa Rica, ha llamado a que los ciudadanos que se consideren en capacidad de hacerlo puedan participar. Entonces yo veo que eso fue positivo. Posiblemente, como esta amiga suscriptora, debe también haber otras familias, así como lo hubo una que me mencionó que su sobrino estaba dentro de la lista. Entonces, es ese balance complejo que hay que hacer entre los que logran y los que no lo logran. De todas formas, yo le explicaba a la señora que estamos en una etapa difícil de la vida. Hoy día ya no solo se requieren, digamos, los títulos profesionales, incluso ni la excelencia académica. Uno puede ser un estudiante brillante y no ser tomado en cuenta. Y yo le puedo decir que son generaciones que cambian. Yo por ejemplo, terminé mi vida profesional sin haber hecho una sola solicitud de empleo. Siempre donde trabajé me llamaron. Pero los tiempos han cambiado porque en los años 70 se requerían muchos profesionales, había una sola universidad, la Universidad de Costa Rica, que tenía un gran prestigio, que ya no lo tiene.
Entonces yo le digo a todas estas familias que se pueden sentir golpeadas, digamos, por no lograr lo que sus hijos, familiares se habían propuesto. Pero yo creo que nuestro pensamiento es un pensamiento de Costa Rica, del país, ¿verdad? Y entonces esperemos que esa comisión haya hecho la mejor y la más idónea de las elecciones. Se han nombrado hasta la última presentación que hizo don Rodrigo 40 funcionarios que serán los jerarcas de las instituciones fundamentales que componen el Estado de Costa Rica. Y bueno, ya se ha empezado a desmenuzar un poco el proceso que viene, ¿verdad? Estamos esperando que sea el día 8 de mayo en que ya el presidente nombrado, elegido, don Rodrigo Chávez, recibirá la banda presidencial y con ella el mandato para ejecutar su plan de acción. Y recuerden que dentro de su plan de acción estaba la presentación de decretos de ley que el objetivo es tener un inmediato efecto sobre el costo de vida de la canasta básica costarricense, en donde se incluyan algunos temas que ya ahora hemos explorado a través de fuentes, que algunos de esos decretos se va a poder realizar. Por ejemplo, el tema del arroz resultó mucho menos complicado porque su precio no lo fijaba la oferta y la demanda, sino que lo fijaba un decreto, y lo que se hace por decreto se abole por decreto. De manera que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos. Luego viene el tema del precio de la electricidad, que ha subido enormemente. Y bueno, eso podrá lograrse, pero se requiere que el presidente ejecutivo del ICE trabaje en este tema, y en los próximos meses podría estarse dando eh, esas rebajas. Lo mismo las quejas contra el AIA. Todos esos temas podrán irse resolviendo rápidamente. Pero digamos, esos son temas apremiantes en nuestra economía, porque nos puede liberar ingresos para estar un poco más o para vivir más confortablemente, pero vienen, digamos, los grandes proyectos que buscarán, uno, digamos, la transformación institucional, que por ejemplo ya ahí se mencionó, por ejemplo, el fusionar el Ministerio de Vivienda con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Eso es una idea que, de acuerdo a lo que he leído, algunos comentarios de estudiosos del tema consideran que no puede haber dos jerarcas, no puede haber un jerarca que logre unificar esas dos instituciones, que se requerirá nombrar un jerarca, digamos, con un rango distinto, para que pueda iniciar conversaciones que tiendan justamente a lograr esa fusión de instituciones. En eso tenemos que saberlo todos nosotros.
Transformar el Estado costarricense es muy difícil porque hay mucha legalidad y hay muchos intereses creados. Esa es una teoría clara, que es así y que don Rodrigo tendrá que aprender, porque no será fácil lograr, por ejemplo, esa etapa de fusionar instituciones que uno dice duplican sus funciones. Yo, por ejemplo, en vivienda les puedo decir, porque lo he estudiado, las funciones no están ni duplicadas, están triplicadas. Si usted toma la cantidad de instituciones que tienen, digamos, proyectos de vivienda, son enormes, incluida la Caja Costarricense del Seguro Social, incluido el INBU, incluido el Ministerio de Vivienda, incluido el IMAS, incluido el BAMBI. Entonces, digamos, si queremos trabajar unificadamente sobre el tema de la vivienda, requerimos, uno, saber cuáles instituciones del sector público trabajan en eso y llevarlas, digamos, a producir, digamos, planes unificados, o en su defecto crear una institución que las amalgame en una sola. Pero eso no es una tarea fácil. De los nombramientos de los ministros les hice un comentario, y hay otros que he leído comentarios de mis colegas de la Universidad de Costa Rica, y cuando yo los veo que están en contra, me alegro, porque hoy día la Universidad de Costa Rica lamentablemente ha caído en manos de grupos demasiado cerrados en sus torres de marfil, que no entienden lo que es la gobernabilidad. En el pasado era distinto, y lo recuerdo yo, una vez concluida una elección, y yo provengo de una escuela que nombró muchos diputados y muchos ministros, incluido un presidente, porque don Rodrigo Carazo fue profesor de la Escuela de Historia, y de la Escuela de Historia salieron muchos diputados, doña Rosemary Karpinski, don Oscar Aguilar, salieron ministros, Eugenio Rodríguez Vega, don Guillermo Malabasi en los años 70. Entonces es una escuela que tiene una gran tradición, pero los que heredaron los nuevos cargos en la escuela de historia tienden a ser, digamos, personas muy encerradas, digamos, en sus estudios muy propios de su campo, y cuando opinan hoy día acerca de quién, por ejemplo, debería ser el Ministerio de Cultura, no les gusta la persona y dicen, lo consideramos como una bofetada. Yo lo asumo, que qué dicha que en la Universidad de Costa Rica uno pueda leer esas cosas, porque le dice a uno que entonces el presidente Chávez va por buen rumbo, porque hoy día ya no se trata de complacer a las universidades, se trata de buscar las personas idóneas para su cargo. A partir del 8 de mayo tenemos que recordar, nunca olvidar lo difícil que fue llevar a Rodrigo Chávez a ocupar la presidencia de la República. Yo creo que los electores, usted y yo, y los que no nos ven y los que votaron por Rodrigo, dejaron y sacrificaron muchas cosas. Por eso yo siempre dije, es un voto silencioso, porque a veces nos estaba vedado opinar, y porque tuvimos, como dice don Juan Diego Castro, una prensa canalla que estuvo contra nosotros, ¿verdad? Una prensa que se alineó con José María Figueres, y que limitó, digamos, las posibilidades de poder mostrar las capacidades intelectuales de don Rodrigo Chávez y de doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Un Canal 7 férreo contra la candidatura de doña Pilar. De manera que
nunca olvidaremos que ocupar la presidencia de la República ha sido una lucha organizada desde el pueblo y silenciosa, y que tendremos que estar dándole seguimiento a las tareas que el presidente nos propuso como fundamentales y que nosotros aceptamos como cuales, ¿verdad? De manera que es de esperar que el presidente tome en cuenta a su electorado en cada decisión que tome. Porque entonces ahí sí yo le diría, no nombramos un soberano, nombramos un presidente. Y el presidente tiene que tener capacidad de consulta, de saber qué piensan sus electores y de hacer el mejor gobierno de Costa Rica. Porque yo creo que si las cosas no salen como nosotros queremos, el desencanto democrático será enorme y ahí sí que pondríamos en riesgo la estabilidad de nuestro país. De manera tal que esperemos, en primer lugar, que el presidente pueda ejercer. De momento no tiene ese poder, solo es presidente designado, ¿verdad? Presidente electo por un proceso electoral que los llevó a ocupar ese cargo, pero que el ejercicio del mismo empezará el día que reciba la banda, el día 8 de mayo del año 2022, y será nombrado por un periodo de 4 años que nosotros esperamos mucha prosperidad y mucho bienestar para la población costarricense. Muchas gracias a todos ustedes, los seguiré acompañando y aprovecharé para ir intercalando algunas notas culturales, que es mi campo. Soy editor de libros, escritor. Entonces aprovecharemos para seguir trabajando sobre los temas, digamos, digamos ya propiamente de ejecución de nuestro mandato, digamos, presidencial, que se lo otorgamos a don Rodrigo, y esperamos lo mejor para Costa Rica. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga. Muchas gracias.